Saludos a todos. Bien, a modo de introducción para esta presentación, es importante que tengamos claro que cada vez que accedemos, por ejemplo, a una página web, cuando enviamos un formulario a través de una página web o compramos en alguna tienda electrónica como Amazon o Chain, o quizá vemos un video en YouTube o cualquier otro site donde entramos y podamos verlo, o simplemente cuando buscamos algo en Google. Todo eso está siendo posible gracias a un servidor web que está trabajando detrás de escena. Podríamos pensar en el servidor web como el puente invisible entre nosotros, dígase nosotros los usuarios y también entonces la información o las funcionalidades que estamos buscando. El servidor web es como el encargado de recibir nuestras peticiones y devolvernos una respuesta de forma rápida. Bien, si este servidor no funciona correctamente, entonces la experiencia del usuario se vuelve frustrante, la página, por ejemplo, carga lento, si no responde o muestra errores. Y eso, lamentablemente, en un entorno de negocios, se traduce directamente en pérdidas de clientes, reputación y también de dinero. En un contexto donde el mundo está cambiando rápidamente en cuanto a lo tecnológico y lo digital, esto es parte del día a día, desde los servicios públicos, dígase, hasta plataformas de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video y de ese estilo, o también de comercio electrónico, como algunas que ya mencioné, Amazon, Chain, Aldaba, Diablo Aldaba ni siquiera es una maldita. Entonces, para comenzar esta primera parte de la presentación, vale la pena preguntarnos, ¿qué es exactamente un servidor web y por qué es tan importante en el ecosistema digital actual? Más adelante, entonces, vamos a conocer y responder esta pregunta. Un servidor web es, en términos simples, un sistema informático que tiene como función principal recibir solicitudes de los usuarios, dígase a través de navegadores u aplicaciones, y responder con los archivos o datos requeridos. Esto puede incluir archivos HTML que conforman una página web, imágenes, hojas de estilo CSS, scripts de JavaScript, videos o incluso respuestas en formato JSON, cuando se trabaja entonces con APIs. Imaginémoslo como una metáfora sencilla. El servidor web es como un mesero en un restaurante. Nosotros como clientes hacemos un pedido desde el menú, por ejemplo, escribir una URL en el navegador. Y ese pedido entonces llega al mesero, que es el servidor, quien lo lleva a la cocina, el sistema de archivos y lógica del backend, y luego regresa a la mesa como lo solicitado, la página web lista para visualizar. Si el mesero se tarda, si no entiende el pedido o si no encuentra el plato, dígase, como estamos trabajando en Copa, hace un ejemplo, entonces nuestra experiencia se ve afectada. Y lo mismo ocurre con un servidor web lento o mal configurado o sobrecargado. Ahora bien, algo crucial es entender que un servidor web no es solamente una máquina física, es una combinación de hardware y software que trabajan juntos para garantizar la disponibilidad, la seguridad y el rendimiento del servicio digital. En cuanto a la composición básica de un servidor web, vamos a desglosar un poco esta combinación de elementos. En cuanto al hardware, el procesador o CPU, este maneja las operaciones lógicas y matemáticas. Una CPU potente es necesaria para manejar muchas solicitudes simultáneamente. Luego tenemos a la memoria RAM. Esta almacena en tiempo real datos que el servidor necesita para responder rápido. Mientras más RAM tenga el servidor web, mejor podrá manejar múltiples usuarios concurrentes, o dígase al mismo tiempo. Luego tenemos el disco de almacenamiento. Actualmente se prefiere el uso de unidades SSD, discos de estado sólido, por su velocidad, aunque en grandes centros de datos todavía se usan arreglos RAID con HDD para volumen y redundancia. También tenemos la tarjeta de red o la NICs. Esas son clave para manejar las conexiones entrantes. Si, por ejemplo, tenemos miles de usuarios al mismo tiempo, se necesita un buen ancho de banda. Bueno, entonces en cuanto a la fuente de energía, esta también debe estar combinada con ventilación y también con seguridad física. Estos son aspectos que, aunque no se ven, realmente son críticos en ambientes de producción. Y bueno, ahora pasamos a la parte del software. Aquí es donde realmente ocurre la magia. Y bueno,
El software permite que el hardware haga algo útil. Eh, Empezamos con sistema operativo, por ejemplo, los sistemas operativos de los servidores web. Usualmente se utiliza Linux por su estabilidad y eficiencia, o también hay casos en los que se utiliza Windows Server. Este actúa, el sistema operativo, como plataforma sobre la que se ejecutan los demás programas. En cuanto al, bueno, servidor HTTP, estos pueden ser como Apache, Nginx o Microsoft IIS, que son los programas que reciben las solicitudes web y devuelven los recursos solicitados. Apache es muy flexible, altamente configurable y ha sido también por muchos años el más usado en este mundo. Nginx es muy eficiente para manejar muchas conexiones concurrentes, ideal para un tráfico masivo en nuestra plataforma web. IIS es la opción nativa para servidores Windows, especialmente en entornos empresariales. En cuanto a los lenguajes de programación, ya sean PHP, Python, JavaScript o, bueno, Node.js, Ruby, entre otros, permiten que el servidor genere contenido dinámico, es decir, páginas que cambian según el usuario, la hora o una base de datos. Y yendo en esa misma sintonía, en la base de datos como MySQL o PostgreSQL, que es muy utilizada últimamente, y MongoDB, eh, donde se almacena la información que luego se presenta en los sitios web, dígase usuarios, productos, comentarios, transacciones, entre otros. Y bueno, como módulos adicionales, dígase el mod SSIL, SSL para cifrar las comunicaciones o el mod rewrite para mejorar las URLs. También se integran sistemas de caché, autenticación, compresión gzip y demás. Y bueno, para terminar con esta parte, pasamos ahora a hablar de cómo se organizan todos estos en términos de arquitectura. Existen dos enfoques principales que se utilizan en el diseño de sistemas web. En primer lugar tenemos la arquitectura monolítica. Todo, o sea, el servidor, el frontend, la base de datos, la lógica de negocio, está corriendo en una misma máquina o entorno. Es más fácil de desplegar y mantener cuando se trata de aplicaciones pequeñas o personales. Y bueno, sin embargo, este tiene también limitaciones serias. Si se cae una parte del sistema, probablemente se cae todo. No escala bien, con muchos usuarios y las actualizaciones pueden ser riesgosas porque todo está entrelazado. Es como tener una tienda donde todo lo hace una sola persona. Cobra, empaca, gestiona, inventario, entre otros. Entonces, ni funciona mientras no haya muchos clientes. Si hay muchos, entonces esa persona se satura. Y bueno, lo mismo pasa con la arquitectura monolítica en los servidores web. En cuanto a la arquitectura distribuida o modular, cada función del sistema está separada. Por ejemplo, el servidor web está en un lugar, el backend está en otro lugar, la base de datos en otro y los archivos en una red de almacenamiento. Este enfoque permite que cada parte escale por separado. Por ejemplo, si necesitas más capacidad de base de datos, aumenta solo esa parte. También mejora la seguridad y la eficiencia. Se basa en conceptos como microservicios, contenedores, dígase Docker, balanceadores de carga y redes internas privadas. Aquí podríamos pensar en una empresa con departamentos especializados, uno de ventas, otro de logística, otro de soporte y así. Cada uno cumple su función, pero están entonces trabajando coordinados para lograr un solo objetivo. Y bueno, dentro de estas arquitecturas incluso hay modelos híbridos, sistemas que inician como monolíticos, luego evolucionan progresivamente hacia estructuras distribuidas según crece la demanda. Saludos, mi nombre es Gerald Lara y yo les voy a estar hablando sobre los software para servidores web. A continuación se van a mencionar algunos de los software y teniendo en cuenta que cada uno existe según la necesidad de los usuarios. Saludos, mi nombre es Gerald Lara y yo les voy a estar hablando sobre los... Bien, software para servidores web. Los servidores HTTP permiten procesar y responder solicitudes desde los navegadores. Entre los más utilizados podemos encontrar Apache, Nginx y IIS. Entonces, Apache es uno de los servidores más utilizados hoy en día, el cual es muy flexible para los usuarios y es de código abierto. Lo podemos encontrar
en CMS como WordPress. Está Nginx, que es rápido y muy eficiente, el cual es ideal para servicios para hacer web que reciben bastante tráfico. Está el IIS, el Information Internet Services, el cual es desarrollado por Microsoft, el cual también es ideal para entornos de Windows. Cada uno de estos servidores pueden usarse según el sistema operativo que estén utilizando y las necesidades del sitio web. Bien, hablemos ahora sobre los módulos y extensiones más comunes. Los servicios web se complementan con extensiones que permiten ejecutar contenido dinámico y mejora lo que es la seguridad dentro de nuestros sitios web. Estos módulos o extensiones pueden ser PHP, Node.js, SSL, entre otros. Estas herramientas permiten a los sitios web ser más rápidos, seguros y más funcionales. Hola, mi nombre es Diego Ortiz y voy a estar hablando sobre el correo electrónico como componente dentro de un servidor web. Aquí vamos a ver cómo funciona desde lo técnico, pero sobre todo porque es importante entenderlo si hablamos de negocios electrónicos, donde una buena comunicación digital puede marcar la diferencia. Bien, el correo electrónico no es solo mandar un mensaje desde Gmail. En un entorno empresarial, sobre todo cuando tienes un dominio propio como @miempresa.com, es común tener un servidor configurado que gestione los correos salientes y entrantes de tu empresa. Esto te permite tanto automatizar mensajes de confirmación como gestionar campañas de marketing o incluso darle soporte al cliente. También mejora la imagen profesional de tu empresa, ya que los correos no salen desde cuentas genéricas como Hotmail o Gmail, sino desde tu propia marca. Y lo más importante a tener en cuenta es que si no se configura bien, entonces los mensajes pueden o fallar o no llegar o terminar en la carpeta de spam del cliente. Aquí entramos en cómo funciona el sistema. Primero tenemos el SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol. Es el protocolo que se encarga de enviar los correos desde tu servidor hasta el destinatario. Pero para recibirlo hay dos opciones, que son el POP3, que significa Post Office Protocol Version 3, que es un sistema simple, pero antiguo. Este descarga los correos a un solo dispositivo y los borra del servidor. En cambio, el IMAP, que significa Internet Message Access Protocol, este permite dejar los correos en el servidor y acceder desde múltiples dispositivos. Este es el que usamos cuando revisamos un mismo correo desde el celular, desde la tableta o desde otro navegador, todo sincronizado. Aquí llegamos a una parte crítica, ya que cuando hablamos de correo electrónico corporativo, por decirlo así, no basta con que funcione. También hay que asegurarse de que sea confiable y seguro. Por ejemplo, el SPF, que significa Sender Policies Framework, permite especificar qué servidores están autorizados para enviar correos desde tu dominio. O sea, si alguien intenta falsificar tu dominio para hacer phishing, entonces puede ser bloqueado con ese protocolo. Luego está el DKIM, que significa Domain Keys Identify Mail, que básicamente firma el correo digitalmente. Es como si sellaras el mensaje y el servidor receptor entonces puede verificar que el mensaje no fue modificado. Y por último, el TLS, que significa Transport Layer Security. Este cifra la conexión entre el servidor y el receptor para que nadie pueda interceptar el mensaje.
O sea que una empresa que no configure esto bien puede perder clientes o incluso ser víctimas de ataque. ¿Y para qué sirve todo esto en la práctica? Bueno, esos servidores se usan para enviar campañas de email marketing, alertas de seguridad, recordatorios de pago o incluso encuestas de satisfacción. Es decir, tiene muchísimas funcionalidades, pero todo esto depende de que el sistema esté bien configurado, protegido y funcione las 24 horas del día. Así que el correo electrónico sí es un componente clave del servidor web en cualquier negocio electrónico y no solo algo secundario. Por eso hay que darle la importancia que se merece. Saludos, mi nombre es Randolph Carmona y yo les voy a hablar sobre programas de utilidades del sitio web. Bueno, básicamente los programas de utilidades los dividimos en cuatro categorías mayoritarias, podríamos decirle, que una es el monitoreo, otra el backup, el caching y el balance de carga. Bueno, estas cuatro categorías permiten que nuestro sitio web esté disponible o nos permiten ver qué está pasando en nuestro sitio web para así poder responder a cualquier problema que éste tenga. Bueno, vamos con el primero. El primero es el monitoreo. Bueno, la monitorización es esencial ya que nos permite administrar la infraestructura web, ¿no? Y nos permite obtener información en tiempo real de lo que está pasando en nuestro sitio web. Esta puede ser sobre los servidores, aplicaciones web, base de datos, las redes y servicios. Y esto facilita la detección de fallos. Podemos optimizar el rendimiento, ver dónde está más cargado, y todo eso, toda esa información la podemos procesar a través de un dashboard. Y gracias a esto podemos tomar decisiones y claramente, como ya mencioné, supervisar el sitio web. Algunas de las herramientas que nos permiten el monitoreo pueden ser Zabbix, New Relic y UptimeBot. Continuamos. La segunda gran categoría es el backup. Las copias de seguridad son muy importantes ya que nos ayudan a proteger información crítica para el funcionamiento de nuestro sitio web y nos permiten, o sea, nos dan como una manera de actuar ante fallos en los servidores o ciberataques y también errores humanos. Algunas de estas herramientas, o sea, softwares, pueden ser JetBackup, que lo que hace que gestiona backups diferenciales, incrementales y restauraciones completas desde el panel que nos brinda. La otra es Veeam. Esto solamente se puede usar en servidores Linux y permite la programación de backup y almacenamiento cifrado. Y por último, bueno, hay muchas más, pero solamente puse tres aquí. También tenemos los servicios de AWS, que ofrecen servicio de respaldo en la nube. Ok. La siguiente categoría es el caching. Bueno, el caching tiene que ver ya más con lo que tiene con la experiencia de usuario, ya que este nos permite que el rendimiento de la aplicación sea mucho más rápido, ya que guardamos requests que son dinámicos. Si ya el usuario lo hizo esa consulta, por ejemplo, se queda ahí guardada para cada vez que la haga esté ahí, pero también nos ayuda en la parte del servidor, ya que no tenemos que estar haciendo requests y así reducimos el procesamiento innecesario en nuestra aplicación. Como dice la diapositiva, esta almacena versiones temporales de contenidos o respuestas frecuentes y así evitamos al servidor estar generándolo. Y los beneficios son una menor carga en el servidor, mayor velocidad para el usuario y ahorro de recursos en la base de datos y procesamiento. Algunas de las herramientas pueden ser Redis, ya que este almacena en la RAM el resultado de las consultas o de las sesiones de usuario, y Cloudflare, que distribuye el contenido cachado en nodos globales para reducir la latencia. Bueno, y por último, tenemos el balanceo de carga. El balanceo de carga nos beneficia, beneficia al servidor, ya que lo que hace es que distribuye las solicitudes en vez de hacerlo a un servidor, distribuye en múltiples servidores para evitar la sobrecarga y así siempre mantener el sitio disponible para cuando los usuarios entren.
Algunas de las herramientas son Nginx, que este usa balanceadores de capa 7 y capa 4 configurables con health checks. Lo otro es otro servicio de AWS nos ofrece, que es un servicio gestionado con autoescalado y failover automático. Y por último tenemos F5 Big IP, que es un programa ya para empresas muy grandes, se ha enfocado más. Bien, yo soy Yael Leonardo y yo estaré hablando sobre el hardware del servidor, su importancia, los componentes clave que lo conforman, cómo se dimensiona según la carga esperada y finalmente, cómo todo eso impacta directamente en los negocios electrónicos. Primeramente, ¿qué es un servidor web y por qué importa el hardware? Un servidor web es una computadora especializada diseñada para alojar sitios web, aplicaciones o servicios en línea. Este tipo de servidor no es como un computador personal. Está optimizado para funcionar las 24 horas del día, atender cientos o miles de usuarios simultáneamente y garantizar altos niveles de disponibilidad y velocidad. El hardware de un servidor web es crucial porque determina qué tan bien puede manejar estas tareas. Si el hardware es débil o mal dimensionado, puede causar lentitud, caídas del sitio y, en consecuencia, pérdida de usuarios o ingresos. Ahora bien, vamos con los componentes principales del hardware de un servidor web. Como principal y más importante, en mi opinión, viene siendo el procesador o CPU, que esa es la unidad central del procesamiento. El procesador es el cerebro del servidor. Su función es ejecutar instrucciones, procesar peticiones de usuarios, manejar scripts y gestionar el sistema operativo. En servidores web se recomiendan procesadores como el Intel Xeon o AMD EPYC, que están diseñados para cargas de trabajo pesados. Estos procesadores pueden tener desde hasta 4 hasta 64 núcleos por CPU y se pueden instalar varios procesadores en una misma placa base, lo que se llama múltiples sockets. Para un sitio pequeño o personal sería suficiente con un CPU de 4 a 8 núcleos, pero para plataformas grandes como tiendas en línea con muchos usuarios concurrentes, es necesario tener de 16 núcleos como mínimo. Luego tenemos la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. La RAM es la memoria temporal donde se cargan procesos y datos que están en uso. Cuanta más RAM tenga el servidor, más usuarios pueden atender simultáneamente sin disminuir su rendimiento. Para sitios simples, 8 o 16 GB pueden ser suficientes. En entornos empresariales o sitios con base de datos complejas, se utilizan 64 a 128 o incluso 256 GB de RAM. Además, es recomendable usar RAM SCC, que el SCC significa el Error Correcting Code, que corrige errores automáticamente, evitando fallos del sistema. Luego entramos en lo que viene siendo el almacenamiento de nuestro servidor. Aquí, como tres principales, tengo el SSD, el HDD y el RAID. El HDD, conocido mejor como disco duro, es económico y de gran capacidad, pero más lento. Se usa para almacenar grandes volúmenes de datos no críticos. Luego tenemos el SSD, unidad de estado sólido. Es mucho más rápido que el HDD, ideal para el sistema operativo, base de datos y archivos web, como también acelera considerablemente el tiempo de carga. Ahora bien, es un poco más caro que el HDD, viene siendo un aumento de 20 a 30% por encima de un HDD. Y luego tenemos el RAID, el Redundant Array of Independent Disks. Es una tecnología que permite combinar varios discos para mejorar el rendimiento y la redundancia. Como por ejemplo, el RAID 1 hace un espejo de tus datos. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes un disco con cierto contenido, el RAID 1 hace un espejismo de dicho disco y lo puedes tener como un backup. Luego tenemos el RAID 10, que este combina velocidad y redundancia. Y luego tenemos el RAID 5 y el 6.
Estos equilibran la capacidad, seguridad y rendimiento. Una buena práctica es usar SSDs en RAID 10 para contenido crítico y HDDs en RAID 5 para almacenamiento masivo. Luego tenemos algo muy importante que viene siendo las tarjetas de red, el NIC o Network Interface Cards. Esas tarjetas permiten que el servidor se comunique con la red, es decir, obviamente con Internet. Las NICs comunes son de 1 GB, suficiente para tráfico moderado. Para empresas o sitios de alto tráfico, se usan unas NICs de 10 GB por segundo o más, e incluso múltiples tarjetas para balance de cargas. Algunas tarjetas tienen funciones avanzadas como descarga de procesamiento de red, lo que mejora el rendimiento cuando hay muchas conexiones simultáneas. Luego tenemos lo que viene siendo el diseño físico de nuestro servidor web. Aquí entran los racks y organización física. El rack es simplemente una estructura metálica vertical donde se colocan los servidores, switches, UPS, entre otros equipos. El rack viene siendo como la forma esqueletal de un armario. Es literalmente un rack. Se mide en unidades, que una unidad viene siendo 1.75 pulgadas de alto. Un rack típico puede tener 42 unidades y albergar múltiples servidores. También es esencial y muy importante para la edición de cables, la ventilación, que los servidores se calientan muchísimo y hay muy mala ventilación, y fuentes de alimentación redundantes, como el UPS, especialmente en centro de datos. Luego tenemos el dimensionamiento del servidor web. El dimensionamiento consiste en ajustar los recursos de hardware a la demanda real de usuarios y carga de los sistemas. Unos factores claves a considerar: la cantidad de visitas simultáneas, el tipo de contenido. Una página estática usa menos recursos que una aplicación de web dinámica con base de datos. El uso de CMS como WordPress, frameworks y lenguajes como PHP, Python o Node.js. Una escalabilidad prevista. ¿Crecerá el número de usuarios en el futuro? Bueno, a partir de eso yo podría hacer un ejemplo. Podemos decir que en un blog personal nuestra CPU puede ser de 2 a 4 núcleos, algo simple, es sencillo, un blog personal con un RAM de 8 a 16 gigas. Se podría de 6 gigas, poco justo, pero es posible. Y en el almacenamiento de un SSD de 256 GB, algo simple y económico. Ahora bien, con un Pine con e-commerce, un CPU de mínimo 8 a 16 núcleos, con una RAM de 32 GB en adelante y un RAID de 10 con SSD. Tenemos velocidad y menos redundancia. Ahora, para una plataforma grande como un software as a service, podría ser un CPU mínimo de 32 núcleos multisocket, que 32 núcleos para un SaaS no va a ser suficiente, obviamente tiene que ser multisocket. De RAM mínimo sería 128 GB en adelante. El almacenamiento será algo un poco más complejo, que sería en SSD más HDD en RAID, NICs de 10 GB por segundo. Luego tenemos, ¿cómo influye estos en los negocios electrónicos? Un servidor web bien equipado tiene un impacto directo y crítico en el éxito de los negocios electrónicos e-commerce, básicamente. Imagínense en la velocidad de carga, digamos. Los usuarios no van a querer un sitio lento. Es como que alguien esté en Amazon, quiera comprar y la página simplemente va demasiado lento. Un usuario no va a querer estar en esos relajos y va a buscar alternativas como eBay, Newegg, entre otros. Un servidor con SSDs y buena CPU mejora la experiencia y el SEO. Alta disponibilidad, tiene que ser muy disponible. Un árbol robusto con redundancia. Usar RAID, doble fuente, UPS, minimiza el tiempo fuera de línea. Escalabilidad. Un negocio en crecimiento necesita un servidor que pueda crecer con él sin tener que migrar o reiniciar desde cero.
También la seguridad y estabilidad, muy importante. Hardware con RAM SSC, almacenamiento redundante y redes robustas, se reduce fallos críticos y pérdida de datos. Y por último, podríamos decir el soporte para múltiples tecnologías. Un servidor potente puede alojar no solo a la tienda en línea, sino también CRM, ERP y otros sistemas empresariales. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Smith Jiménez y les voy a acompañar en este gran curso de servidores web que vamos a ofrecerte para ti. Primero, ¿qué son los servidores? Un servidor web puede ser un dispositivo pequeño o grande que pueda realizar conexiones remotas mediante una red local o global. Es decir, que todos los dispositivos que utilizamos para conectarnos a Internet son servidores. ¿Por qué? Porque estás conectado a una red donde tú recibes y transfieres datos. Un servidor no solo se utiliza específicamente para servir páginas web, también pueden ser utilizados para otros tipos de trabajos. Un ejemplo, subes una foto a Facebook o a otra red social como Twitter. Al subir esa foto se transfiere a un servidor y ese servidor lo transfiere a otras personas que son tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y hasta tu jefe. Para que los servidores puedan conectarse entre ellos necesitan un puente de datos. Ese puente de datos es llamado HTTP, que significa protocolo de transferencia de hipertexto. Pero, ¿cuál es la función del HTTP? Simple, es enviar y transferir los archivos HTML, CSS, JavaScript, PHP y por igual las imágenes, música o videos para construir y estructurar el sitio web que estás tratando de conectarte. Les diré un ejemplo de la función HTTP. Cuando pulsas F12 en el navegador de Google Chrome en un sitio determinado, te muestra el código fuente de la página que estás visitando. ¿Por qué? Porque el servidor web que te has conectado te ha enviado todos los archivos HTML a tu navegador para mostrar el sitio web. Para conectarte a un sitio web o a un servidor que te brinden un programa o una plataforma de uso, como un editor de fotografías, necesitas la URL. Y esta URL debe contener ciertas reglas y caracteres para acceder al sitio web. Antes era muy fastidioso entrar a un sitio web porque siempre tenías que aprenderte su IP numérica. La IP es la encargada de identificar a un servidor desde una red. Para más facilidad podemos decir que la IP es el número telefónico de un servidor. Ahora, por esa razón tan fastidiosa de aprenderse las IP numéricas del sitio web, surgieron lo que son los dominios web. ¿Cuál es la función de un dominio? Simple. Es enmascarar la IP con un texto único y de esa manera las personas pueden recordar el nombre del sitio web con mejor facilidad. Ya que no es lo mismo que tú te aprendas todos los números telefónicos de tus amigos en un día que los nombres de tus amigos.